Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículos 7 y 8, se encuentran las siguientes palabras de Jesús dirigidas a sus apóstoles. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fin de la cita. Este pasaje es la conclusión de una primera parte en que Jesús expone una parábola conocida como la del juez injusto, que no tenía temor a Dios ni respetaba a hombres, pero hizo justicia a favor de una pobre viuda que tuvo perseverancia. La pregunta de Jesús, ¿hallará fe en la tierra?, no es solo sobre una creencia religiosa abstracta, sino sobre la persistencia de la confianza en lo que es justo y verdadero, a pesar de vivir en un sistema opresor. Una de las cosas que preocupa en estos tiempos es la destrucción sistemática de la fe, la cual está estrechamente vinculada con la vitalidad de la familia y a la vez con la estructura de la sociedad como núcleo de ella. Bajo esta subsidiariedad invertida, cuando las estructuras intermedias que sostienen al individuo colapsan, el vacío es llenado inevitablemente por el poder centralizado del Estado. Desde la perspectiva de pensadores como Alexis de Tocqueville y Robert Nisbet, una sociedad libre depende de los cuerpos intermedios, como son la familia, las organizaciones religiosas, los gremios, las comunidades locales, etcétera, etcétera, etcétera. Estas instituciones actúan como un amortiguador entre el individuo y el poder estatal. La fe y la familia exigen una lealtad que no pertenece al Estado. Al debilitarse estas, el individuo queda desnudo frente al poder político, convirtiéndose en lo que la sociología llama un individuo atomizado. La familia es, por naturaleza, una esfera de privacidad y un reducto de resistencia frente a un Estado que busca control total y que necesita que la lealtad primaria del ciudadano sea hacia el sistema, no hacia el núcleo familiar, pues los valores familiares pueden contradecir la ideología oficial. Esto explica mucho el por qué la Corte Constitucional y el bloque de los legisladores de mayoría, comprometidos con una agenda diabólica, bregan para institucionalizar prácticas perversas que otrora ni siquiera se las podía imaginar. La destrucción sistemática de los valores familiares tiene consecuencias psicológicas y legales directas que facilitan el control dictatorial al cual tratan de acercarnos a nivel mundial, no solo nacional. Una familia fuerte provee mucho más que seguridad económica y emocional. Sin ella, el ciudadano depende enteramente de los subsidios y la asistencia estatal para sobrevivir. Sin un pilar como la fe, la ley se vuelve puramente positivista. Lo que dice el Estado es la única verdad. No hay un estándar externo para juzgar si una ley es injusta. Vale agregar que el debilitamiento de estos pilares no solo es un cambio cultural, sino un cambio en la arquitectura del poder. Una sociedad de individuos aislados es infinitamente más fácil de gobernar mediante el miedo o la manipulación que una sociedad de familias cohesionadas con convicciones firmes que trascienden lo político. El versículo de cierre de la parábola del juez injusto y la viuda persistente encaja con este planteamiento en tres niveles fundamentales. En la parábola del juez se describe como alguien que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Este es el retrato de un poder que ha roto con cualquier estándar moral objetivo o trascendente. La viuda en la tradición bíblica era el ser más vulnerable porque carecía de la protección del núcleo familiar. El juez malvado representa al Estado que ha pasado a controlarlo todo dictatorialmente. Al no haber un temor a Dios, es decir, un límite ético superior, ni respeto al hombre, es decir, derechos naturales y civiles, el individuo queda a merced de la arbitrariedad de quien ostenta el poder.
Es así que la sociedad se convierte en una masa de viudas y huérfanos, en sentido sociológico hablo, individuos que no tienen una estructura primaria de defensa y deben acudir mendigando justicia ante un Estado, el juez injusto de la parábola, que no tiene el menor interés en dárselas. Recalco, la destrucción sistemática de la fe es precisamente lo que hace que la respuesta a la pregunta de Jesús sea incierta. Si el sistema logra borrar la fe, borra la capacidad del individuo para creer que existe una justicia más allá del decreto estatal. Sin esa esperanza trascendente, la resistencia se apaga, facilitando el control total. La parábola del juez malvado sugiere que la justicia solo llega por la insistencia de la viuda, pero Jesús termina con una advertencia sobre la escasez de la fe. Esto sugiere que, en primer lugar, la erosión de la fe lleva al desánimo, es decir, a dejar de orar o de luchar. El desánimo a la vez permite que el juez injusto, el poder absoluto, actúe sin contrapeso. Y el resultado final es un mundo donde, al regreso del Hijo del Hombre, la estructura espiritual y familiar ha sido tan socavada que la fe se ha vuelto un hallazgo raro. En resumen, el pasaje de Lucas describe un escenario donde el colapso de la justicia humana y la vulnerabilidad del individuo están intrínsecamente ligados a la pérdida de esa brújula interna que es la fe. Creo sinceramente que la fe que el Hijo del Hombre busca no es una institución masiva y poderosa, sino esa pequeña chispa individual y familiar que sobrevive en la catacumba del alma, en lo privado, lejos del alcance del control estatal. Sin embargo, creo también que hay dos frentes o dos formas de confrontar la agresión a los valores familiares y a la fe que la sustenta. Por un lado, tratar de construir soluciones en el escenario social, jurídico y político. Y por otro lado, proteger individualmente y familiarmente el pequeño núcleo que tenemos a nuestro alcance. Es decir, trabajar socialmente junto a la comunidad para defender los valores y principios fundamentales, pero a la vez guardar celosamente la última habitación interior que es, por definición, inviolable, con la capacidad de reconocer que, aunque el panorama sea oscuro y nuestras fuerzas limitadas, la acción ética y la preservación de la verdad siguen siendo imperativos irrenunciables. Esta dualidad entre buscar soluciones generales y proteger el núcleo de fe puede entenderse desde tres dimensiones. Primero, la resistencia como imperativo ético. Segundo, la protección de nuestro núcleo sagrado, que es la soberanía del alma, pues si el sistema logra colonizar ese pequeño espacio donde residen la fe, los valores familiares y las convicciones más profundas, entonces la derrota es total. Y tercero, la sinergia entre lo grande y lo pequeño, pues sin soluciones prácticas, el caos externo termina por asfixiar el núcleo de fe a través de la persecución o la miseria. Y sin el núcleo de fe, a la vez, las soluciones prácticas se vuelven tecnocráticas, vacías y eventualmente tiránicas, porque pierden de vista el porqué de la lucha. Ante el ataque diabólico a la iglesia, muchos líderes espirituales de distintas religiones predican que hay que mantenerse dentro de los edificios con oración, ayuno y alabanzas. Pero el desafío ante el relativismo ideológico y la coerción legal amerita ir a un terreno práctico. A nadie que padezca una peligrosa enfermedad se le ocurriría abstenerse de ir a un médico y ponerse a orar simplemente. Sin dudas, esto último hay que hacerlo, pero acudir a la ayuda de la ciencia es imperativo, porque también la ciencia es de Dios. Y una cosa más antes de concluir. En la era de la hiperconexión, la familia suele desintegrarse no por odio, sino por ausencia. Cuidar el deber sagrado implica recuperar el tiempo compartido, el rito y la conversación profunda. Y la fe debe ser una vivencia, no un simple techo.
Para que la fe sobreviva, no puede ser solo un conjunto de reglas impuestas, sino una brújula compartida que dé sentido a las crisis cotidianas. Oremos. Señor Dios omnipotente y misericordioso, danos templanza en esta hora y ayúdanos a comprender que es necesario blandir la espada de la verdad hacia ambos lados, sabiendo cuándo proteger lo que es tierno y sagrado en el hogar y cuándo salir a la muralla para que el caos no cruce el umbral. Concédenos la claridad para discernir la gravedad de los desafíos que acechan a la familia y la firmeza de espíritu para actuar con sabiduría y prontitud, sin permitir que la duda o la demora detengan nuestro paso en la defensa de la verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.